uno de repente escucha noticias o datos que le extrañan, que le sorprenden, dicen no puede ser, o me extraña, o nunca hubiera pensado que tal o cual evento ocurriera. Este caso, el de la posible operación de grupos de entrenamientos militares, de columnas de gente armada que circula en varios corredores del país, y hoy la foto esta que se muestra en una evocación militar del pasado guerrillero del FMLN, con niños y con autoridades del FMLN ahí, con la intención, dice el alcalde del Paisnal, de fines culturales, de evocar ese momento. ¿Cómo les tomó todo ese conjunto de la noticia, Kiri? Nos agarró por sorpresa la existencia de estos grupos armados, en parte sí, en parte no. Ha habido una vinculación del FMLN con el caso Belloso. Belloso, un francotirador que se apostó frente a la Universidad Nacional para disparar a discreción contra un grupo de policías especializados que trataba de sofocar una revuelta. Murieron 2 policías, 12 policías resultaron heridos. Eso nadie se lo está inventando, eso sucedió, esos son hechos reales, esos son hechos consumados, donde hubo una investigación, donde el señor Belloso, que pertenece o puede tener un cargo muy importante dentro de la Brigada de Limón, y puede también tener un cargo muy importante dentro de estas estructuras paralelas del FMLN. Y aquí es donde aparece por primera vez el FMLN metido en una operación, en una maniobra de agresión a las instituciones, en este caso a la Policía Nacional Civil. Eso no es de extrañar. Luego, ese tráfico de armas inusual que ha habido en estos últimos meses. Ha habido cargamentos de armas que se han detectado. Se sabe incluso que las maras están ya con fusiles AK-47, M16, que para la policía cada vez es más difícil controlar a las maras, porque las maras gozan de la protección precisamente por ser parte de la estrategia del crimen organizado, y ahora probablemente de estos grupos armados con motivación política. Las maras están casi superando el poder disuasivo de la Policía Nacional, que no puede responder de la misma forma. Y hoy aparecen estos grupos armados. Y en estos grupos armados hay mucha tela que cortar. ¿Tú le das crédito al informe del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Inteligencia del Estado? En pocas palabras, ¿le crees a las autoridades lo que han denunciado? Yo sí creo de que tanto la PNC como el Ejército no se van a prestar a un momento de campaña electoral, ¿verdad? E incluso en el mismo Estado pues sería muy irresponsable estar inventando esos grupos armados, porque esta puede ser un arma de doble filo si no resulta ser cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que han habido 3 hechos, incluso creo que Joaquín Samayoa hizo un artículo donde decía la tercera es la vencida, que se refería a que primero surgió lo de Belloso y de alguna manera el mismo Belloso dijo que el FMLN estaba involucrado. Luego vino el caso de la FARC y surgieron pues la computadora de Reyes y otros datos que vinculaban de alguna manera a un Ramiro que supuestamente es un dirigente del FMLN. Y ahora el hecho de los grupos armados. Yo creo que hay una cosa importante, y esta es la primera conclusión, Jorge y Kirio. Este hecho, si hay grupos armados, esto trasciende el momento electoral. O sea, no podemos estar jugando con la estabilidad del país, con la institucionalidad del país y con los alrededor de 100.000 muertos que hubo en el conflicto recién pasado. Perdona, ahí solo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es momento electoral no debería de hablarse del tema? Sí, porque hay quien reniega y dice, no, es que se está hablando de esto cuando es tema electoral y se sabía desde antes. ¿Esa es una razón para no profundizar en el tema? Yo creo que más bien es al revés, porque estamos en momento electoral, a todas las fuerzas y particularmente al FMLN y al mismo Mauricio Funes le conviene ir a fondo. Yo creo que ya sea por razones electorales, que obviamente las tiene, o porque no cree en los grupos armados, Funes de alguna manera se ha desmarcado. De inmediato dijo que los investiguen, que vayan a fondo. Desgraciadamente para el mismo FMLN
Sánchez Serén ha cometido 2 o 3 errores. Uno, que con el caso de Belloso puso en duda que hubiera sido la misma Policía Nacional Civil la que se disparó. Al final resultó que era evidente lo de Belloso y tuvieron que condenar al mismo FMLN cuando hubo una avalancha de condenas de toda la sociedad salvadoreña. Y el otro error fue haber participado en la manifestación de los estudiantes unos días después de los avionazos del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Y algunas veces incluso han habido deslices de dirigentes del Frente diciendo de que se arrepentían de haber dejado las armas, etcétera. Yo quiero decirte algo de fondo, Jorge. Quien más pierde en este momento es el mismo FMLN y el mismo Mauricio Funes. Pero no por eso lo que han llamado campaña sucia unos y otros campaña negativa, no por eso una serie de hechos que han salido a la luz dejan de ser realidad. Y eso es lo más importante. No solamente la Fiscalía General de la República, no solamente la misma Policía Nacional Civil, no solamente la Corte Suprema de Justicia, todas las instituciones surgidas después de los acuerdos de paz, sino que yo insistiría, el mismo FMLN, el mismo ARENA, el mismo PCN, los mismos partidos políticos tienen la obligación de profundizar, ¿para qué? Para defender la institucionalidad del país, la democracia. Han habido 3 elecciones de presidente y 5 elecciones de diputados que no han sido cuestionadas a fondo hasta ahora, y el Frente tiene un gran capital político, lo he dicho varias veces, que puede perder por errores como estos. O sea, algunas veces los fantasmas del pasado surgen y ahora están surgiendo los fantasmas del pasado.